Muy buenos días, bendecido día. Hoy día miércoles 23 de abril del 2025. Le damos gracias al Señor, un programa más para la gloria y honra de Él. Este programa se llama La Palabra de Dios Libera y Sana, sacado del libro de Salmos, capítulo 103, del versículo del 1 al 5. Un programa que hace ya un tiempo bastante ponía a Dios en mi corazón. Primero, sobre todas las cosas, es disponer este tiempo para Dios. Sabemos que todas las cosas que Dios en su tiempo y en su momento nos hemos vivido y Dios ha hecho su obra y nos ha llamado a servir. Entonces todo lo que a veces permanentemente hemos ido superando con Dios, entonces al momento de empezar en ese tiempo de ir haciendo estos estudios, predicación, a veces reflexión, todo lo que a una familia hija de Dios, por ahí una pequeña palabra emitida por diferentes hijos e hijas en el mundo, cuando leemos la palabra de Dios, transmite el mensaje que necesita cada uno. Cuando en ese tiempo leía la palabra de Dios, decía, no, id y predicar a todo mundo, a todo ser viviente, ¿no? Y pensábamos que íbamos a salir a todo el mundo, a llegar a los rincones más y que uno no se podría imaginar. Pero es la palabra la que llega a los lugares que a veces uno no puede imaginar. ¿Y cuál es? El rincón de los corazones, donde está guardado algo que no puede llegar Dios. Pero al usar a sus hijos y a sus hijas para predicar la palabra, hace que el corazón de esa persona reciba, como se dice el programa la liberación y la sanidad, que la ejecuta todo el Espíritu Santo. Él nos guía, Él nos habla, nos enseña. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, está en nuestras vidas, es lo que hemos aceptado. Cuando Dios sale a nuestro encuentro, nos libera, nos sana, nos prepara permanentemente. No es que uno ya está preparado. No, nos prepara permanentemente. Permanentemente necesita este corazón, como dice su palabra, el corazón del ser humano es engañoso. Entonces necesita todos los días de la palabra de Dios para que nuestros pensamientos no vacilen, no anden dando vueltas, pensando en cosas que no son de Dios, para que todo esto pueda cumplir que es la voluntad de Dios. Por eso es que es tan importante buscar de Él todos los días dedicarle un tiempo a Dios. Hay muchas cosas en el mundo, del ser humano, muchas cosas. Cuando Dios llama
a veces estamos en tantas dificultades que no sabemos cómo salir, no sabemos cómo volver a la familia o cómo volver a uno mismo. Es como que pierde totalmente identidad, camino, pierde la dirección, el por qué vas creciendo, ya no sabes ni la edad que uno tiene, pierde totalmente los destinos por el cual fuiste creado. Hasta que Jesús sale al encuentro de cada uno, nos habla de una forma distinta, pero nos habla a todos, nos libera, nos sana y nos manda en una forma, nos enseña a servir, nos da una identidad, nos da la paz que nos la da el mundo. Por eso continuamente los hijos de Dios deben de leer la palabra, deben de tener esa intimidad con Dios para poder salir al mundo y enfrentar las cosas del mundo. Ha sido vencido, pero nos toca a cada uno de nosotros caminar en Cristo, sumergidos en Él, para poder vencer las cosas que el mundo a diario nos pone. Tenemos muchas cosas a veces que pareciera que no nos alcanza el tiempo para poder tener intimidad con Dios. Pero cuando leemos la palabra que Dios dice que Él venció al mundo, ya nos tenemos que dedicarle el tiempo. No hay pretexto para Dios. Necesitamos de Él para poder cada día, que esta vida en la cual nos regala, en la cual esta vida nos ha escogido para servirle a Él. Entonces todas las cosas se modifican. Lo malo empieza cada día a apartarse más de uno. Entonces la palabra empieza a direccionar el camino. Como en este tiempo la profeta Lorenza nos enseña a tener una mente de Cristo. Y es difícil a veces, pero no es imposible. Si Jesús nos enseñó y venció al mundo y se entregó en la cruz en obediencia y por amor a nosotros, a cada uno, porque no hace excepción de personas, Dios. Nunca hizo excepción de personas. Entonces ahí vamos a poder encontrar que necesitamos de Él permanentemente, todos los días, desde que despertamos hasta que nos vamos a dormir, a descansar, en la cual buscamos un lugar para ir a descansar, ¿no es cierto? Y por el lugar para descansar tenemos nuestra casa, la intimidad, nuestro lugar íntimo, y que a veces lo dejamos invadir nosotros mismos. Algo que hemos aprendido en este tiempo, estamos en el Ministerio Bíblico Apostólico Ra Rafá, en el barrio 2 de Mayo, en la calle Casimiro Gómez Racedo. Ahí nos encontramos con el pastor Nelson Berra, la profeta Lorenza y demás hermanos y hermanas, la familia. Que el hogar es un lugar íntimo y que muchas veces nosotros por desconocimiento tomamos el hogar como algo que sea como una reunión. Y nuestro hogar es íntimo. A veces no nos damos cuenta, desconocemos lo que es la vida espiritual total y lo tomamos como somos hermanos. Hacemos permanentemente reuniones en las casas como si fuera una iglesia. Y la iglesia es la iglesia. Es un lugar en el cual muchas veces no se sabe utilizar la iglesia. La iglesia es un lugar donde realmente
se hizo para que se congregara la familia de Cristo y para que todas las actividades que se hagan en la iglesia. Para poder entender que el lugar, que la casa, el ambiente que nosotros tenemos privado de nuestra familia, es para que nosotros tengamos ese lugar exclusivamente como matrimonio, para que podamos tener un descanso diferente. Cuando uno desconoce, muchas veces no entendemos por qué se generan muchas cosas en la casa y tenemos luchas espirituales que a veces sin querer la hemos dejado entrar. Por más que a veces se comprenda, nos podemos olvidar, nos podemos equivocar. Por eso las reuniones de iglesia en la casa, o por ahí traer gente que no es acorde a todas las cosas que uno realmente tiene en su casa, la intimidad. A veces perturba el hogar, transmite cosas totalmente que no son acordes a lo que uno busca de Dios. Entonces es una advertencia de saber cuidar nuestra casa, de saber cuidar la intimidad que tenemos con Dios en nuestro hogar, donde sonreímos con nuestra esposa o la esposa ríe con su esposo, y con nuestros hijos, donde tenemos conversaciones y muchísimas actividades dentro de una casa, cada familia. Debemos aprender a guardar ese lugar como algo íntimo, como algo que realmente necesitamos tener, y a veces lo llenamos con tantas cosas que ya en vez de tener una casa, tenemos un lugar, un salón de reuniones, y no es así. Podemos tener reuniones familiares, podemos tener personas invitadas, pero no utilizar la casa como algo que fuera así nomás de pasajero, de decir tengo una iglesia en la casa. La iglesia es un templo en donde nosotros formamos en ese templo las reuniones y todas las cosas espirituales que Dios nos ha dado para poder tener esa intimidad con Dios, poder trabajar en un lugar santo, poder y entender las cosas de Dios, para que nadie cometa o siga cometiendo errores por ahí, por no comprender que al cargar, las personas cargadas en el ámbito espiritual pueden dejar muchas cosas en las casas y pueden desatar muchísimos problemas espirituales dentro. Y si él está en otra área, los que viven en esa casa pueden tardar mucho tiempo en limpiar ese hogar. Por eso esta advertencia que Dios me ha puesto hoy, tenía pensado hablar y decir, porque hablaba sobre algo íntimo, sobre la familia, cómo cuidar nuestro matrimonio, cómo proteger el lugar íntimo que tenemos cada uno. Con esto no quiero decir que no tengas amistades, ¿no? Las amistades las puedes tener, pero no te olvides que las amistades tienen que entender que en tu casa uno debe vivir como familia y vive una familia, y todas las cosas que nosotros nos pasen o necesitan ellos, que otras cosas que podamos llegar al lugar donde tenemos un lugar de reunión, a la iglesia, para poder desplazar todo lo que es el área espiritual, todo lo que se necesite, todo lo que Dios tenga que hacer con esa persona o con esa familia o ese matrimonio,
se pueda desplazar en esa área, porque es necesario aprender a cuidar la intimidad en tu casa. Es muy importante. Bendiciones, profeta Lorenza, mi amada, es mi madre espiritual. Por esto es importante a veces saber separar las cosas. Por esto encontramos que salen llenos de Dios de la iglesia o del templo, y a veces no entienden por qué en la casa se encuentran con una lucha espiritual y que no la entienden. Porque tenemos que aprender a cuidar nuestra casa, donde oramos, donde ungimos nuestra casa, donde preparamos el ambiente donde descansamos, donde vivimos en familia, donde hablamos cosas íntimas con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Es importante, es muy importante que aprendan en el mundo espiritual lo que debemos cuidar, debemos resguardar nuestra familia. Pero si no comprendemos esta área, muchas veces nos vamos a ver con tantos problemas que no vamos a entender, y por eso muchas veces se defrauda a la persona, el hermano o la hermana, porque cuando llega a su hogar se encuentra con montones de problemas porque no sabe poner un límite entre estas cosas. Bueno, vamos a ir a lo... Hoy tenemos en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. La palabra de Dios nos lleva hoy a algo tan hermoso que estábamos dando un ejemplo, o como se puede dar una improvisión sobre la palabra, sobre lo que hoy nos tiene y nos ha llevado del grupo familiar a la pareja y la comunidad, o los grupos familiares que tenemos. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Gloria a Dios. Hoy es tan importante, decimos cuando sobre todas las cosas guarda tu corazón. Hoy esta parte que vamos a leer hoy tiene como iniciativa este proverbio, ¿no? Dice: nuestra casa debería ser un refugio, un puerto seguro al que acudimos para cargar las pilas y salir nuevamente a navegar las aguas bravías. Pero para muchas personas el hogar dejó de ser un puerto apacible y se convirtió en una zona turbulenta. Hoy vivimos en una profunda crisis de intimidad. Signo de pregunta: ¿cómo cuidar nuestro refugio íntimo? Aquí van algunas de las ideas. Lo que terminamos de hablar, es tan importante que los hijos de Dios, la familia cristiana, aprenda a separar las cosas para poder comprender a Dios. Lo importante que es que resguardemos nuestro hogar. Lo importante que sepamos que nuestro hogar es un lugar íntimo. Muchas veces hemos tenido, creo que a todos les ha pasado. Podemos tener viajes, podemos ir a algún lugar por una situación o por otra, pero cuando pasas varios días, semanas, meses, pero cuando tú vuelves a tu hogar, sientes algo diferente. Tienes un lugar que es tu cama, que es tu lugar que puede ser en la parte del living, un sillón exclusivo para ti, el televisor
que tú sabes cómo manejarlo. Sabes que ahí en tu casa puedes andar mucho más cómodo, sin que nadie venga y te abra la puerta. Puedes estar conversando con tu esposa, con tus hijos, puedes tener charlas distintas, puedes tener montones de cosas que produce la casa, nuestro hogar. Pero cuando nosotros dejamos invadir nuestro hogar, no es que nos invaden, nosotros abrimos las puertas. Por eso es tan importante a veces. Acá dice, ojo con las agendas saturadas de actividades sociales. A veces las agendas cargadas de actividades, demasiadas visitas a respectivas familias, demasiadas salidas con amigos o son la manera de tapar conflictos matrimoniales. Pero todo lo que tapamos, tarde o temprano sale a la luz. Es importante que tengamos una vida social, siempre y cuando no ahogue nuestra intimidad matrimonial. Ya también las actividades que tenemos nosotros no tienen que apartarnos de nuestra vida, nuestra intimidad matrimonial. Acá habla ya cuando si hay una falta de comunicación entre el matrimonio, produce un montón de situaciones en la cual al momento de estar hablando con otros matrimonios puede salir a la luz lo que a veces tapas. Pues lo dice la palabra de Dios. ¿Y qué se va a generar? Un conflicto. ¿A dónde se genera el conflicto? ¿A dónde vas? Y después lo traes a tu casa. Lo que no hablas dentro de tu casa, lo hablas afuera. Y cuando lo hablas fuera de tu matrimonio, fuera de tu casa, se generan conflictos que te trae problemas tanto en tu vida matrimonial, en no poder tener una buena relación con tu esposa, con tus hijos. Entonces te viene todo lo que generaste fuera, lo traes a tu casa. ¿Y qué nos olvidamos? Que somos hijos espirituales. ¿Y qué se mueve en el mundo espiritual? Que está atento a lo que hablamos, a lo que ejecutamos, a los enojos, a las malas palabras, fuera del lugar. El otro escucha. Y entonces viene. Después le abrimos puerta a nosotros. Por eso es que necesitamos estar en una comunión con Dios. ¿Para qué? Para que podamos entender lo importante que es estar en comunión. El matrimonio, lo importante que es que podamos conversar, tener charlas. La lectura de la palabra permanentemente nos da la sabiduría para poder tener palabras para conversar con tu pareja e incluso con tus hijos. Porque eso hace la iglesia. Estar congregándose, no es que te quita tiempo, sino que te da sabiduría, te enseña Dios a romper muchos ciclos, a romper muchas, incluso estructuras que tienes. Por eso cuando nos reunimos en una congregación para hacer algo, es necesario que se rompan esas estructuras. ¿Por qué? Porque ahí está Cristo, Cristo está en nosotros, entonces nos disponemos a servirle a Él. Y no nos damos cuenta de los tiempos. ¿Por qué? Porque cuando tú te dispones a servirle al Señor, no hay tiempo, no hay un horario. Si tú pones un horario, entonces ahí le estás poniendo una barrera al Espíritu Santo. Le estás poniendo algo en la cual no quieres que Él tome el lugar. Pero ¿cómo? Es una reunión, es simplemente ir a hacer cosas. Sí, pero le estás poniendo un horario al Espíritu Santo.
Es como cuando se sube a proclamar, a predicar la palabra de Dios, le pone un horario. 1 hora para esto y 1 hora para aquello. Pero el Espíritu Santo es libre. Nos hace libre a nosotros y nosotros le queremos poner horario al Espíritu Santo. Por eso muchas veces las iglesias, lo único que oyen es la palabra. Pero no oyen cómo el Espíritu Santo obra. Porque primero tiene que el que está predicando, proclamando la palabra, tiene que dejar que el Espíritu Santo obre. Y ahí se empieza a desarrollar lo que el Espíritu Santo quiere para su iglesia. Por eso lo mismo pasa en nuestras actividades. ¿Por qué necesitamos nosotros de la palabra de Dios? Necesitamos congregarnos para que se sane nuestro corazón, para que sane nuestra vida familiar, para que caigan todas esas estructuras, para que podamos ser unidos. ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos que tenía Jesús? Podía haber tenido millones, pero solamente tenía él. Y ellos empezaron a accionar la palabra de Dios después de que resucitó Jesús. Después de haber estado 40 días con él. O sea, tuvieron que vivir una etapa para que todo lo viejo, lo que anhelaba cada uno, quedara atrás y pusieran por delante la voluntad de Dios. Y así mismo, muchas veces, abandonamos creyendo que nos cansamos. No, lo que te cansa es que no quieres que Dios obre en tu corazón. No son los pretextos que pones. Lo que no quieres es que Dios tome el lugar tuyo, que el lugar del yo. Nuestro yo no quiere ser gobernado, pero es necesario. ¿Cómo vamos a caminar en la obediencia a Dios si no dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestro ser? Por eso por ahí muchas veces no nos podemos dar cuenta qué es lo que sucede en nuestra familia, qué sucede en nuestro hogar, porque gobierna más nuestro yo que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos puede advertir muchas cosas, pero si no lo dejamos gobernar, y no de a rato, sino permanentemente en nuestra vida, vamos a poder obtener resultados tan tremendos y tan hermosos para nuestro matrimonio, que vamos a comprender a otras personas para poderla ayudar, para hacer de edificación a esas familias. Uno de los dice: apaguen el celular, el televisor y la computadora. Intimidad no es solo estar juntos. Intimidad es estar juntos y conectados. Muchos matrimonios desperdician uno de los momentos más valiosos para intimar. El momento de la comida, o quizás comen juntos, pero mirando la televisión, y no solo el celular, el mensaje de texto, el desconectarse para conectarse entre ustedes. Por eso todas las cosas nos son útiles para poder estar hoy en las redes sociales, en saber las noticias, en saber muchas cosas. Pero si todo eso nos domina a nosotros estamos perdiendo ahí una parte fundamental que Dios nos enseña. ¿Por qué hoy Dios nos habla de que es necesario que leamos y estemos en manos
permanentemente de que tengamos la Biblia. Aprender a tener la Biblia nos enseña a saber en qué lugar está el Nuevo Testamento y en qué lugar está el Antiguo Testamento. Que tus manos empiezan a recorrer las hojas nos hacen entender algo fundamental, que Dios nos dio manos, nos dio un entendimiento, una sabiduría, una inteligencia, y a veces la dejamos y la ponemos en manos de un celular. Toma el control el celular de nuestra vida. El error no es de Dios. Él dice, Él vencido al mundo. ¿Y qué es vencer al mundo? Vencer las cosas del mundo, las que se apoderan del corazón, de la mente de la persona. Por eso es importante que aprendamos a dejar las cosas que nos son útiles, porque cuando leemos las palabras necesitamos que el Espíritu nos revele para poder conectarnos con Dios. Si ponemos el teléfono permanentemente en las cosas de Dios, en la lectura principalmente, me trae los niños. Nosotros somos los que debemos todos los días hacer enseñar a nuestros hijos a que lean la palabra. Porque dice que la palabra es que nunca se apartará. ¿Qué nos dice? Que al enseñarle la palabra de Dios a los hijos, Dios se encargará. Es una palabra muy hermosa para poder escudriñar, para hablar. Pero es importante que nosotros no perdamos la intimidad con la Biblia, con la palabra de Dios, con la Biblia, con el papel en la cual fue escrito. Como Dios le hablaba a un profeta estos días, decía, deja eso. Muchos han muerto por mi palabra. Es que le estaba diciendo, que dejes el teléfono. Acostúmbrate a leer, a llevar la Biblia y leer la palabra. Aunque te digan lo que diga la gente siempre va a hablar. El que desconoce las cosas de Dios va a hablar. Porque así está el mundo. Aborrece las cosas de Dios. Se puede decir religioso porque te ve con una Biblia bajo el brazo. La palabra dice, si tú me reconoces ante la gente, te reconoceré ante el Padre. O sea, tenemos montones de ejemplos en la cual Dios nos está hablando que empecemos a leer la palabra de Dios, empecemos a leer la Biblia. Que el teléfono es una parte que nos quita mucha intimidad en la familia, nos quita mucha intimidad, no es poco, nos quita muchísima intimidad. Porque cuando apagamos el teléfono parece que nadie se va a comunicar con nadie, nadie sabe cómo llegar a hablar contigo. Es como que pareciera que todos se olvidan del nombre que tú tienes, de cómo, dónde te congregas, de cómo te conocieron, cómo todo, ¿no? Podemos dar muchísimos ejemplos, pero muchas veces no es necesario por ahí que apaguemos el teléfono y que podamos caminar por las calles con nuestro matrimonio, o por si quieres caminar un día, apaga el teléfono. Avísale, por supuesto, si tienes a tu esposa, a tu marido, a tus hijos, voy a apagar el teléfono. Hoy quiero ver las cosas y escuchar las cosas sin estar en la comunicación o preocupado por un horario. Muchas veces las vacaciones son invadidas por los celulares, porque queremos dejar plasmado donde andamos, porque es lo que hicimos, lo que no hicimos.
Jesús plasmó todo en la palabra. Dios plasmó todo en la palabra. Y cuando leemos, los hijos de Dios leen la palabra del Antiguo Testamento, digo, qué tremendo que fue el rey David. Todo lo que tuvo que pasar para ser rey. Y nos cuesta mucho a veces dejar las cosas, entender lo que resguarda la familia. Tener nuestros oídos y nuestros ojos espirituales abiertos a Dios es mucho más hermoso e edificador para los hijos y las familias de Dios, porque te va a conectar con Él. Si buscamos en el celular conectarnos con más gente que nos conozcan, no tiene que ser una preocupación. La preocupación más grande que tiene que haber es como dice su palabra. Sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros no guardamos nuestro corazón de todas las cosas que hoy influyen contra la familia e influyen contra Dios, somos responsables nosotros mismos. Nosotros somos responsables de que guardemos las cosas de Dios, sobre todas las cosas que guardemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser. Tenemos una mente de Cristo, pero que aprendamos a guardar la intimidad con Dios. La casa, el hogar, es la intimidad con Dios. Es donde tú vienes de lo que haya pasado. Capaz que saliste a hacer una cosa y te sucedió algo. Y no pudiste llorar ahí. Y viniste, cerraste la puerta, te metiste en tu pieza y sí, Señor, lo que te haya pasado. ¿Por qué la casa es necesario que la guardemos? ¿Por qué me trae esto? ¿Por qué Moisés le enseña al pueblo de Egipto, dice, que mataran un cordero, que lo comieran tranquilo en familia, pero con la sangre marcaran la parte de la puerta de arriba? Y le dijo, coman tranquilos y disfruten, ¿no? Qué tremendo es lo que Dios está diciendo. Que aprendamos nosotros, que hoy somos los hijos de Dios, que guardemos nuestro lugar íntimo, que buscamos nuestra casa, que aprendamos a bendecir nuestro hogar, que aprendamos cada día a estar más íntimo con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Otra parte que sigue dice, sean prudentes al usar las redes sociales, por favor, no expongan ni usen su intimidad, no expongan su intimidad en el Facebook o en alguna otra red social, no hagan de su casa la casa de Gran Hermano, como hoy vemos. Decimos, ¿qué es Gran Hermano? No me gusta opinar esto, pero vemos todo tipo de corazón ahí adentro, menos corazón de Dios. ¿Qué podemos aprender de algo así? Nada. La falta de Dios en estas personas, tratando de convivir sin Dios para ganar algo monetario.
y después ser famosos en así, pero sin Dios. Por eso Dios nos advierte que guardemos nuestra casa, que guardemos nuestro hogar, que nos potenciemos en Cristo en todas las cosas, que podamos comprender que Dios nos ama, que de Él somos. Como dice su palabra, hechuras suyas somos. Nos ha escogido para que lo sirvamos, para que seamos esta vajilla llena del amor de Él, para que Él transmita a sus hijos todo lo que Él quiere transmitir. Voy a leer una palabra, voy en Marcos capítulo 7. La palabra de Dios nos habla en Marcos capítulo 7, siempre acordándonos que estábamos basándonos en Proverbios capítulo 23. El Marco habla del capítulo 7, dice lo que contamina al hombre. Nosotros vamos a leer el 21, el 22, el versículo 21, 22 y 23. Dice el Señor: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. No dice que están afuera, están adentro. ¿Por qué es necesario estar llenos de la palabra de Dios? Porque si no estamos llenos de la palabra de Dios, los 2 mandamientos que Dios nos ha dejado, que no son para que nosotros evitemos los 10 mandamientos. Sino dice, primero el mandamiento, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, todo tu ser. O sea, mi corazón, mi ser, mi mente esté puesta en Cristo. No dice que los pensamientos, puedo dejar un pensamiento, no, todo, entregar todo, como lo hizo Dios en la cruz. Él entregó todo en la cruz. Por eso vence al mundo. Si nosotros no nos entregamos total a Dios, no podemos vencer a este mundo. Aunque está vencido, pero es nuestro ser que no podemos vencer. Porque todo esto que leo, que está en la palabra, por eso dice, el corazón engañoso es. Hay otras partes, no me quiero ir más para otro lado. Pero ¿por qué es importante? Porque todo eso florece si no está la palabra de Dios. ¿Qué contamina? Cualquier tipo de relación. Contamina a la persona primero. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 43, 44. Dice su palabra. Versículo 6, perdón. 6:43. 6:43.
El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mira, voy a leer completo, ¿no? Porque habla su palabra acá, tiene, por sus frutos los conoceréis. No es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosecha higo de un espino, ni de las zarzas se vendimian las uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Amén. ¿Por qué muchas veces esta palabra hemos leído muchísimas veces? ¿Por qué muchas veces es necesario estar congregándote? Es necesario estar en comunión con tus pastores, así como con Dios. ¿Por qué es necesario? Porque como dice tu palabra, por sus frutos los conoceréis. ¿A qué voy? A que si un matrimonio está en comunión con Dios, no está en una congregación en donde hay una reunión, una familia, donde el Espíritu Santo se abren los cielos, donde realmente hay una comunión, donde se adora a Dios, donde se ora a Dios, donde hablamos las cosas de Dios, a su tiempo y a su momento, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es lo que vas a conocer? Cuando estamos llenos de Dios, porque dice, sus frutos los conoceréis con el tiempo, seremos conocidos, pero no porque llevamos un nombre, un apellido o un nombre de una iglesia, no, porque adentro brotará agua viva, agua de vida, como la samaritana. Al hablar solamente, ellos sentirán la misma presencia de Dios. Gloria al Señor. Por su fruto los conoceréis. Familia de Dios, que cada día se aferre más a las cosas de Dios que a las cosas del mundo. El mundo no evoluciona. El mundo repite las cosas para que se ven como que se renuevan cosas. El mundo repite porque fue vencido. Busca la forma de que los hijos de Dios no prosigan la carrera. Busca la forma de generar pleito, de generar montones de cosas, para que abras la boca. Y cuando abra la boca ya no estén las cosas de Dios, entonces ahí se abren las puertas y va a costar más. Por eso es importante estar lleno de Dios.
En Efesios capítulo 4, versículo 32 dice la palabra del Señor: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. La importancia de que mantengamos la intimidad en nuestra casa. Sabemos que hoy transportamos la iglesia, pero es necesario que aprendamos a tener la intimidad en nuestra casa, en nuestro hogar, para que podamos disfrutar de las cosas de Dios. Por eso me traía a Moisés cuando le dijo que mataran a ese corderito, y con la sangre marcaran su casa. No dijo que marcaran una casa todos juntos. Si no hubiera dicho, vamos todos al templo. Y con cada casa sea marcada. Por eso muchas veces es importante entender que siempre Dios se direccionó a la familia, que aprendamos a vivir en la intimidad con Dios, la familia, para que todos estemos preparados para salir con la armadura de Dios, como está en Efesios 6:10, puesto con esta armadura de Dios, cubierto con esta sangre preciosa de Cristo, pero sobre todo tener la mente de Cristo, porque de ahí uno puede entender las cosas de Dios. Me atrae, por eso su cuerpo fue golpeado, escupido, humillado, menospreciado. Todo su cuerpo. Pero la mente no la puedo cambiar. Porque él había nacido con un objetivo, como nosotros. Hemos nacido y hemos sido resguardados y cuidados, más allá de todo lo que hemos vivido cada uno. Hemos sido guardados y cuidados para concluir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Somos como, me trae la palabra, dice, como estas flores, que florecemos y el viento pasa y las borra. Ya nadie más se acordará de nuestros nombres, nuestros apellidos, pero para la gloria de Dios siempre vamos a estar en la esperanza de que nuestro Dios viene en busca de su pueblo, de su remanente, que resguardaron y cuidaron la palabra de Dios y pudieron caminar en este mundo ejecutando, predicando y viviendo personalmente a Cristo cuando guardamos nuestra mente de Cristo, nuestro ser. Porque Jesús hicieron de todo con su cuerpo. Todo lo hemos visto. Muchas películas hoy han salido, La Pasión de Cristo. Lastimaron mucho su cuerpo, pero nunca pudieron cambiar. Buscaban y esperaban al Rey, al Mesías que venía como hombre fuerte, como que venía a destruir y a matar a todos los romanos que estaban haciendo montones de cosas. Pero no pensaron nunca que Él los venció con amor. Y venció con amor en la cruz para que hoy tengamos esa paz y la libertad. Porque las guerras las ganó callado.
La guerra Dios la ganó callado, con sabiduría. La guerra Dios la ganó con amor. Enseñó a perdonar cuando le cortó metralla, cuando Pedro le corta la oreja a este soldado. Jesús le agarra la oreja y vuelve a restablecer. Pedro, ¿qué has hecho? No nos olvidemos que Dios venció a este mundo con amor. No es con la soberbia, no es con poner delante algo del yo. Dios venció al mundo con amor. Dios venció al mundo con amor. Por amor a ti, por amor a mí, por amor a tu familia, por amor más allá de lo que tú hayas perdido y lo que no hayas logrado. Pero lo creo y suelto la palabra del Señor, porque Dios dice, quiero leer, porque quiero que esta palabra de Dios la recibas en tu corazón. La palabra del Señor dice en Isaías 55, versículo 10 y el 11, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Recibe esa palabra. Te bendigo, familia. Que Dios va a obrar con poder y sobre todo con amor. Porque sobre todas las cosas el amor. Sobre todas las cosas el amor. Sobre todas las cosas el amor. Te bendigo, familia. Nos estamos viendo en el otro programa, si así Dios lo quiere. Bendiciones.